ha sido magistrado del Tribunal Constitucional hace un cuarto de hora, don Andrés Ollero, que además es escritor de éxito, acaba de publicar Votos Particulares, donde además explica las casi 70 ocasiones en las que formuló votos disidentes respecto a las sentencias que habían apoyado magistrados considerados conservadores o considerados de izquierdas. Bueno, don Andrés, ¿cómo está usted, profesor? Buenos días. Muy bien, muy buenos días. Hoy está usted por Sevilla para presentar votos particulares, ¿verdad? Bueno, aún no, son esta tarde para allá, sí. Eso es. Bueno, en fin, usted que conoce las entrañas del Constitucional, difícilmente, a pesar de que los bloques no han hecho como hacía usted, una vez voto con un bloque, otra vez según mi criterio profesional, los bloques han sido dolomíticos, vamos a decirlo así. Este toque de atención al gobierno era lo que se esperaba, ¿no? ¿Era lo que esperaba usted? No, desde luego que no. Bueno, digo, en cuanto a la actitud del gobierno, no la esperaba. Y el toque de atención, la verdad es que lo veía bastante complicado, porque es la primera vez que ha habido que abordar, ¿no?, una situación como esta, ¿no?, de cautelarísimas respecto a un proceso legislativo, ¿no? Pero sí, lógicamente yo creo que también quizás la actitud del gobierno, que me parece que ha sido un poquito exagerada, pues quizás haya favorecido el que surja esta novedad, ¿no?, de que por primera vez pues se actúe en esa línea, ¿no? Uh-huh. Pero en fin, en ese sentido, pues yo creo que ha sido eficaz, ¿no? En el ámbito europeo incluso pues se está avalando claramente la actitud del Tribunal Constitucional, que para eso está, ¿no? Dice Sánchez que acata, pero que adoptará cuantas medidas sean precisas para poner fin al bloqueo del Poder Judicial y del TC y para que sea respetada la voluntad popular expresada en las urnas. Esto lleva trampa, sobre todo especialmente esta última afirmación, es decir, que en función de las mayorías parlamentarias la justicia sea una cosa u otra. Vamos, evidentemente es lo que se pretende evitar, ¿no? Aquí el problema arranca de 1986, ¿no?, claramente, ¿no?, donde una sentencia del Tribunal Constitucional, que yo creo que ha sido la más desafortunada de su historia, después de que en los fundamentos reiteradamente deja claro que los jueces, es bueno que elijan a los jueces en el Consejo General del Poder Judicial, como todo el mundo entendió que decía la Constitución y como se hizo en su primera organización, pues yo creo que quiero recordar que en 1985 se envía al Congreso de los Diputados un proyecto donde el gobierno de Felipe González dice que los jueces eligen a los jueces y dice incluso cómo se hacen las papeletas, porque el único problema que había entonces era evitar, por parte del Partido Socialista, evitar que fueran todos jueces del Supremo los que estuvieran en el Consejo General del Poder Judicial. Nadie discutía que los jueces eligieran a los jueces, hasta que el señor Vandrés, apellido que se está convirtiendo en mítico también ahora, uh-huh, el señor Vandrés, de un partido mínimo, pues se le ocurre decir, bueno, ¿y por qué no lo elegimos nosotros? Y entonces, pues algunos, por lo visto, pensaron, hombre, como dicen que hay menos jueces afines a nosotros que a ellos, pues estupendo, ¿sí? Y hasta hoy, ¿no? O sea, y ha sido un lío al que ha colaborado también el Partido Popular, ¿no?, que cuando ha podido, con mayoría absoluta, no lo ha cambiado, ¿no? Entonces, claro, desde ese momento, tanto los jueces del Consejo como los propios magistrados del Tribunal Constitucional vamos con una escarapela a cuestas según quien nos propuso, y se da por hecho, yo lo digo en la contraportada del libro, muchos ciudadanos piensan que a mí me han estado llamando por teléfono cada semana para decirme qué tenía que hacer, ¿no? Cuando realmente me llamaron una sola vez para decirme que admitían el veto de Rubalcaba para que yo no fuera presidente, aunque me tocaba, ¿no? Pero en fin, de todas maneras me hicieron un favor, como se está viendo. Y la pregunta del millón, ¿cómo se arregla este sin Dios, tanto en el TC como en el Poder Judicial? ¿Por dónde debería ir la modificación del sistema de renovación, cree usted?
Claro que eso depende de actitudes personales, porque todo consiste en que haya respeto entre los órganos constitucionales. Pero claro, en los órganos constitucionales hay personas y según cómo se comporten las personas, pues se monta o no el lío, ¿no? Pero yo creo que lo lógico es, por ejemplo, jamás en los 40 años desde que largos que tiene la Constitución, nadie ha discutido que sea el Tribunal Constitucional, sus miembros todos, los que decidan si los nuevos magistrados cumplen o no los requisitos legales. En este caso se ha intentado echar del Pleno pues a algunos de sus miembros, ¿no? Para forzar una mayoría distinta. Entonces, claro, si se funciona así, evidentemente así no vamos a ninguna parte, ¿no? El fondo del asunto, es decir, lo que se manifestó el Tribunal Constitucional, a mi lego entendimiento, es sobre el procedimiento de la reforma. Usted puede reformar las leyes, pero no así. Ahora bien, no se manifestó acerca del calado de dos reformas como la del delito de sedición o la de la malversación, a petición de parte, siendo esa parte además unos conocidos delincuentes. ¿Qué opinión le merece que se apruebe definitivamente la derogación, la derogación de la sedición y la modificación de la malversación? Bueno, yo la verdad ya no quisiera entrar como magistrado emérito, que es como se me ha llamado, en hacer juicio de inconstitucionalidad, que en este momento ya no es mi función, ¿no? En fin, yo creo que los medios de comunicación están claramente expresándose al respecto y bien, tiene un punto de vista, otro, pero en fin, yo creo que indudablemente yo creo que hay un sentir popular al respecto. En fin, ya veremos cuando haya ocasión de que se exprese, ¿no? Pero evidentemente, pues eso que se ha llegado a decir, de decir, bueno, aquí lo que se está haciendo es facilitar a unos delincuentes, pues, que puedan cuanto antes dejar de serlo, incluso volver a la vida política, ¿no? Bien, no sé si realmente ese es un juicio acertado o no, pero en fin, yo lo he oído bastante, desde luego. Uh-huh. Y de la ley como solo sí es sí, hecha de forma chapucera, sin una disposición transitoria que evite lo que estamos viendo, ¿cree usted que va a seguir facilitando la puesta en libertad o rebajas de condenas de violadores? Es que vamos a ver, yo lo que estoy viendo aquí es que hay como una especie de cadena de leyes de caso único, ¿no? Entonces, pero claro, esas leyes luego perduran, ¿no? Vamos, lo del sí es sí, ya se ve simplemente por las sentencias que están poniendo los jueces. Es una ley, pues que no se puede decir que sea muy afortunada, ¿no? Por lo que estamos viendo, ¿no? Ahora, el problema es que, claro, si esa ley es la condición que ha puesto una parte de los que apoyan al gobierno y bueno, eso son ya unas cuestiones políticas, pero claro, si para solucionar un problema político que se tiene en un momento se arregla con una ley, pues aviados estamos, ¿no? Vamos acumulando leyes disparatadas. Por ejemplo, una ley que yo he sufrido, ¿no? El Partido Socialista y el Popular se ponen de acuerdo para arreglar, entre comillas, el problema de qué pasa cuando no se ha elegido a los magistrados de Constitucional cuando toca, cosa que es continua, ¿no? Entonces, ¿cómo lo solucionan? Entre comillas, por supuesto. Lo solucionan diciendo, muy fácil, vamos a seguir haciéndolo cuando nos dé la gana. Ahora, eso sí, el tiempo que hemos tardado en hacerlo se lo damos por cumplido. Mis antecesores en el tribunal, los del turno anterior, Pérez de los Cobos y demás, estos en vez de estar 9 años, como dice la Constitución, que para algo está, digo yo, ¿no? Pues en vez de estar 9 años en el Tribunal Constitucional, han estado 6, porque han tardado 3 años en nombrarlos. A mí me nombraron con 1 año y medio de retraso y en algunos medios de comunicación me han tratado como un ocupa, porque ha llegado un momento en que han dicho, usted ya ha cumplido. Pero la Constitución me ha dicho a mí que yo estoy 9 años y llevo 7 y medio, ¿no? Bueno, al final he estado 9 años y 4 meses, porque tampoco se han puesto de acuerdo y ni siquiera entonces ha cumplido. Entonces, claro, si funcionamos así estamos perdidos, ¿no? Hay un deber constitucional de nombrar a los magistrados cuando toca. Lo que habría que hacer es lo que se ha hecho en Alemania y en Portugal, que está más cerca, y es plantearse en una ley, eso sí, ¿qué hacemos cuando los órganos constitucionales no cumplen su deber
de elegir a los magistrados del Constitucional. Esa ley es la que hay que hacer y quitar de la ley orgánica del Tribunal Constitucional ese asunto absurdo que además no se aplica ni al Consejo General del Poder Judicial, cuyos miembros, si se le aplicara, estarían un año, porque llevan 4 de retraso, ni al Tribunal de Cuentas ni a nadie, solamente al Tribunal Constitucional. Pues no lo entiendo, ¿no? Uh-huh. O sea, cumplan ustedes el asunto, hagamos una ley. ¿Qué pasa cuando ustedes no cumplen? Los alemanes, pues el propio Tribunal Constitucional en Alemania es el que entonces presenta a los candidatos. En Portugal han hecho prácticamente lo mismo, pero más claro todavía, porque en Alemania presentan 2 por plaza, en Portugal no, y se acabó. O sea, en cuanto que vieran en las cámaras, Congreso y Senado, que se les va ese privilegio que creen tener, que es un deber, cambiaría la situación y elegirían cuando toca. Le quiere saludar Ángela Martialay, la nieta del Dalai. A ver, Ángela. Buenos días, señor Ollero. Yo le quería preguntar, usted como magistrado emérito del Tribunal Constitucional, como magistrado constitucional durante 9 años, ¿qué cree de que se trate a través de una proposición de ley de modificar la premisa que recoge la Constitución de que el Tribunal se debe renovar por terceras partes? Bueno, eso está claro en la Constitución, ¿no? Es que aquí hay un problema también, y es que, claro, cuando el que gobierna, por las razones que sean, probablemente de sus compromisos que ha adquirido para tener mayoría parlamentaria, si el que gobierna piensa que no necesita consejos y no se deja aconsejar ni por el Consejo de Estado, ni por el Consejo General del Poder Judicial, ni por ningún otro órgano, pues porque ellos son infalibles por lo visto, pues el resultado es el de sí es sí, o sea, el que hemos comentado ya antes, ¿no? O sea, yo creo que para eso están precisamente esos órganos, y esos órganos pues habrían dicho que eso es así, porque es lo que hasta ahora se ha venido haciendo, como es lógico, ¿no? Ahí se habla de que se renuevan por tercios, no por la sexta parte, ¿no? ¿Y Julián Quirós, el director de ABC? Don Andrés, buenos días. Mire, quería preguntarle algo que no sabía si querría responder, pero usted mismo lo ha adelantado hace un momentito y me gustaría si podemos desarrollarlo. A ver, dentro de las negociaciones para la renovación del TC entre el PSOE y el PP hay un tema importante de fondo que es quién debe ser el futuro presidente del TC. Y todos sabemos, está publicado y sabido, que el candidato, la persona idónea por parte para el presidente del gobierno es Cándido Conde Pumpido, que es un gran jurista, pero también es alguien que fue fiscal general del Estado con el Partido Socialista y una persona con una capacidad de componenda y de sectarismo importante que despierta amplios recelos. Bien, esto se está viviendo como este veto como algo absolutamente antidemocrático e improcedente por parte del Partido Popular, que a una persona que reúne las condiciones se le vete cuando goza la confianza de la mayoría. Pero es exactamente lo que le pasó a usted. Usted reunía los requisitos, tenía la confianza de la mayoría y del tribunal y no fue presidente del Tribunal Constitucional porque hubo un veto explícito del Partido Socialista y de Pérez Rubalcaba. ¿Los vetos valen si los pone la izquierda pero no valen si los pone la derecha? Bueno, vamos a ver. Yo creo que el presidente del Tribunal Constitucional lo eligen los magistrados. Y eso está también clarísimamente en la Constitución. Y quiero aclarar un pequeño detalle, un poco que puede parecer doméstico, ¿no? Y es que en el caso de mi no elección, el asunto, a mi modo de ver, no tuvo tanto que ver con el veto o no veto de los señores Rubalcaba y doña Soraya, sino que tuvo que ver con otro detalle, y es que don Ricardo Enríquez, que afortunadamente sigue siendo magistrado todavía del Tribunal Constitucional, había sustituido por fallecimiento pues a un miembro anterior. Y según la ley, si está más de 3 años, ya no puede repetir. Y estaba a punto de cumplir los 3 años. Y el Senado se reunía poco después, días después, se reunía para elegir al que iba a proponer, ¿no? Que podía ser él mismo, como fue, ¿no? Entonces, Rubalcaba amenazaba con que el Senado no se reuniría. Por tanto, entre los magistrados hubo también, y yo voté
a González Rivas precisamente pensando en que si no estábamos echando a la calle a Ricardo Enríquez sin venir a cuento que no llevaban ni 3 años todavía, ¿no? Eso, como comprenderán, es una cosa un poco interna, pero vamos, que yo no estoy diciendo que el veto fuera lo que condicionara la voluntad de los magistrados, ¿no? El veto existió, evidentemente, y si no llega a existir, yo hubiera sido presidente, y afortunadamente no lo fui, porque después de lo que he visto y de cómo vi a González Rivas, que solo le faltaba dormir en el tribunal, porque estaba allí de mañana a la noche, pues la verdad es que me quedé muy tranquilo luego. O sea, esa es la situación. O sea, que yo creo que si los magistrados consideran por mayoría que don Cándido Conde Pumpido es el presidente, pues es el presidente y se acabó. Y yo, desde luego, lo que sí pido es que la presunción de inocencia, que es un asunto que la Constitución también defiende, se aplique también, yo creo que es mucho pedir, a los magistrados del Tribunal Constitucional, porque es que si no, estamos perdidos. Volvemos a los conservadores y los progresistas y no nos saca de ahí nadie, ¿no? Vale. Por eso yo lo que pido es que se hagan auditorías, pero no como la que he hecho yo artesanalmente, sino que se haga seriamente una auditoría al comportamiento de los magistrados del Constitucional, lo mismo que se le dice al gobierno. Mire usted, dentro de 100 días vamos a ver qué es lo que usted está haciendo. Pues díganlo a los magistrados del Constitucional, dentro de un año vamos a hacerle una auditoría, a ver usted por dónde va, ¿no? Es don Andrés Ollero, hoy vuelve a presentar su libro Votos Particulares, en la que habla de las muchas ocasiones en las que formuló votos disidentes respecto a las diferentes mayorías, unas que se consideran conservadoras, otras que se consideran progres. Ha estado hasta el año pasado en ese polverín en el que se ha convertido el TC, y la lectura del libro es más que muy interesante. Don Andrés, profesor, me alegro mucho de saludarle y le deseo una feliz Navidad.